Happy Mondays, el podcast para arrancar bien tu semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Happy Mondays. Hoy vamos a hablar de la procrastinación. Y a pesar de que todos hemos crecido con el apotema de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, tenemos esta tendencia a postergar ciertas actividades importantes en nuestras vidas. Y para hablar de este tema me acompañan Susana López, que es ingeniera industrial, coach ejecutivo y analista conductual con la metodología DISC, y Ana Borovio, que es psicóloga organizacional, coach ejecutivo y coach de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, Susana, Ana, ¿cómo están? Un gusto. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Carlos. Un gusto compartir Hola, este tema. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Un placer otra vez estar juntas. Sí, Un tema tan simpático. Para nosotros es muy bonito poder hacer estos podcasts juntas, porque creo que nos compenetramos muy bien en los temas. Sí, ¿no? Y además que hoy nos aborda un tema súper interesante, que mientras vino el tema también para mí ha sido súper significativo, ¿no? No solamente informarme al respecto, sino identificar en mi vida qué tan procrastinadora soy, ¿no? Entonces, o sea, es importante y revelador. Totalmente. Porque nos encontramos ubicadas ahí nosotras también. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, ahora que hemos podido identificarnos con el tema, y qué bueno que lo han logrado, ¿qué les parece si empezamos a hablar, a definirlo un poco más? Susana, no sé si te gustaría empezar por explicarnos qué es la procrastinación. Sí, claro. De pronto podemos encontrar muchas definiciones, ¿no? Incluso etimológicamente, pero me gusta el tema de que procrastinar es como el arte de posponer, ¿no? En algunos casos le mencionan la adicción a la gratificación inmediata. Incluso creo que una manera de recrear esto de una manera sencilla es en TED, que es así como Wikipedia, que es lo máximo TED. Hay un personaje, hay un escritor que se llama Tim Urban, que menciona 3 personajes que nos pueden ayudar a entender un poquito cómo es este ciclo de la procrastinación. Menciona a un personaje que se llama el motor de las decisiones racionales, el mono de la gratificación y el monstruo del pánico. 3 personajes que están en la mente del procrastinador, ¿no? El que toma las decisiones racionales, que obviamente se encarga, digamos, de tomar el control de las cosas racionales. Luego el mono, que es muchas veces en la gratificación inmediata, es el que quita al motor de las decisiones y él toma el mando, y es ahí cuando comenzamos a posponer a través de esa gratificación inmediata. ¿Y cuando desaparece? Cuando viene el ángel de la guarda, le dice él, que es el gran monstruo del pánico. Cuando estamos cerca ya al cumplimiento de una tarea o al cumplimiento de un plazo. 3 personajes que de alguna manera cómica, si se quiere, y divertida, nos pueden hacer entender qué pasa por nuestra mente cuando estamos procrastinando, ¿no? Es más, hay muchas personas que tienden a definir la procrastinación solamente como si fuera una mera flojera, ¿no? O simplemente una falta de planificación. Pero antes de eso, mencionar un poquito más hacia dónde va esto, ¿no? Él menciona, este señor menciona, Tim Urban, de que hay como un ciclo de dilación, ¿no? Normalmente las personas que tienen una tarea que resolver, entonces la postergan por algo que les cause una gratificación instantánea, algo que me gusta, algo que necesito. Tal vez para evitar, por eso comienzo a aplazar, ¿no? Cuando me ayuda, hay 2 tipos de dilación. Cuando yo tengo plazos definidos y cuando no tengo plazos definidos. ¿Cómo se dio cuenta este señor que podíamos hablar de 2 tipos de dilación o de procrastinación en este caso? Porque cuando él puso este blog, recibió de miles de personas muchos mails que eran muy frustrantes y que eran bastante hasta punitivos con ellos mismos. Entonces él decía, ¿por qué algo que yo estoy explicando de una manera tan cómica? Hay gente, doctores, maestros, enfermeros, estudiantes, y en general, ¿por qué pueden verlo de una manera tan frustrante o tan dura? Y ahí es donde se dio cuenta, ¿no? Una cosa son aquellas tareas en las que tienen un plazo determinado, en las que procrastinamos, pero aparece el monstruo del pánico, pero hay otro tipo de dilación, que es cuando no hay plazos. Y cuando no hay plazos,
allí no aparece el monstruo del pánico. Ahí es donde uno tiene que salir a hacer las cosas. Y puede ser que nosotros estemos procrastinando algo que no tiene plazos y que de repente estamos observándolo y que ni siquiera lo hemos empezado, ¿no? Entonces es bien importante ubicar esos como dos focos, ¿no? Y por ahí ir viendo. Ahora, como te dije, no es necesariamente un tema de flojera o de falta de planificación o de organización del tiempo. Yo creo que hay mucho más, ¿no? Yo creo que, Anita, tú nos puedes dar un enfoque desde la psicología mucho más completo. Sí, Susana, realmente en este momento la gente ha tomado el término procrastinación para generalizar, como tú dijiste, la flojera, el hecho, por ejemplo, de estar jugando juegos y esa adicción y están dejando las cosas porque sí, la falta de tiempo, o sea, está procrastinando porque no sabe administrar el tiempo. En realidad no es así. Desde el punto de vista psicológico, esto se trata más bien de un manejo de emociones. Cuando uno procrastina es porque la tarea que tienes que hacer a ti mismo te causa una sensación de ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad lleva a mucha gente al procrastinar a tener angustia y llegar a niveles de estrés. Hay un estudio incluso que dice que los estudiantes de educación superior, en los primeros ciclos especialmente, procrastinan porque están adaptándose al nuevo sistema, porque tienen que ajustarse en los horarios, y han demostrado que los hombres, los chicos que estudian carreras en la universidad, el 65% son varones, porque tienen mayor dificultad para adaptarse a esta nueva estructura, ¿no? Y es interesante porque la etimología de la palabra tal cual como la usamos ahora es pro, que significa adelante, a futuro, y crastinus, que viene del latín, que es postergar. Sin embargo, si estudiamos un poquito más atrás, esta palabra tiene una connotación desde el griego antiguo, que es acrasia, y eso significa que postergamos contra nuestro propio juicio. Por eso hablamos de un manejo de emociones, porque cuando procrastinamos nos generamos esa ansiedad. Y hago esta distinción porque cuando hablamos de flojera, al flojo, si no hace la tarea, no le interesa, no tiene esa responsabilidad. No la hago y estoy feliz, ¿no? Entonces, hay que no administra bien el tiempo, habitualmente va haciendo todas otras tareas que no son tal vez tan importantes como la que tiene que hacer. Sin embargo, su excusa es, pero yo hice un montón de cosas más, y no tiene la ansiedad de no haber cumplido con esta tarea. El que realmente procrastina, y que lo hacemos todos en algún momento de nuestra vida, el que procrastina sí llega a sentir esa ansiedad. Si bien está haciendo tareas gratificantes, que es lo que se llama el sesgo del presente, con estas tareas gratificantes está calmándose un poquito, pero la ansiedad de no hacer la tarea mayor lo está minando y está generando un estrés que puede ser permanente. O sea, convertimos todo esto en un ciclo a raíz de buscar siempre una satisfacción, una gratificación inmediata, pero que realmente no resuelve nuestra ansiedad principal, que es la de cumplir esta tarea a futuro. Así es. Entonces, aquí es muy importante preguntarse qué está produciendo esta tarea que te genera esta ansiedad, este estrés, que no la puedes hacer. Y que puede ser también un tema, Anita, es el tema de la ansiedad, pero también es un tema de culpa, ¿no? Porque también tú sabes que estás procrastinando y estás postergando y se va guardando eso ahí, ¿no? O sea, ese estrés que está lleno de culpa, lleno de miedo de repente, y lo sigues haciendo, ¿no? Y me parece súper atinado esta frase, ¿no? De Crastinus, porque vas contra tu propio juicio. Exacto. O sea, te estás dañando, ¿no? O sea, de una manera inconsciente de pronto, pero te estás dañando. Así es.
Y es importante también revisar cuáles son las razones que nos llevan a hacer esto, ¿no? ¿Por qué procrastinamos? Y una de esas razones puede ser porque hacer esa tarea es una obligación. Entonces, cuando nosotros tomamos tareas que no nos gustan hacer o que no son parte de nuestro trabajo o de las cosas que nosotros debemos hacer porque las queremos hacer, lo tomamos como una obligación porque lo quieren hacer nuestros padres o que nosotros lo hagamos, o por nuestros hijos o por nuestros esposos, por quien fuera. Pero cuando lo tomamos como una obligación, no lo quieres hacer probablemente. Entonces, esto te lleva a postergar y postergar y postergar hasta que los plazos se te vienen encima. Entonces ya no puedes dejar de hacerlo. Pero ya generaste un proceso tal de ansiedad que te obliga ya a hacerlo, ¿no? Otra razón por la que también procrastinamos es: si lo hago bien, si no, no lo hago. Y yo eso lo conozco bastante bien porque lo he vivido muchas veces. Y es típico del perfeccionista. O sea, el perfeccionista quiere hacerlo bien. Y cuando yo trabajaba tenía una persona que me decía, no me lo decía directamente a mí, pero siempre decía, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo pensaba, pero si la calidad es la excelencia, pero de verdad uno con el tiempo, cuando sabes que estás procrastinando, entiendes que tienes que empezar a hacerlo, porque una vez que lo empiezas a hacer, siempre va a ser susceptible de mejora y lo vas a poder mejorar. Pero si no lo haces, nunca vas a hacerlo ni bien ni perfecto. Y eso es algo que tenemos que aprender. Mientras lo empecemos, va a ser susceptible de mejora, y más cuando tenemos más tiempo. Porque ¿qué hace mucha gente? Posterga, 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 lo hace, y si no sale bien, dice, bueno, pero no es mi responsabilidad, es porque no tuve el tiempo. Y no es verdad, el tiempo lo tuviste, pero demoraste tanto en querer crear eso perfecto, que realmente no llegaste a lo perfecto y probablemente tampoco a lo bueno, porque los plazos se te vencieron muy rápido. Pero si empecemos y es susceptible de mejorar. Claro, pero qué divertido eso de poner en el tiempo, ¿no? Porque pongo la responsabilidad afuera, ¿no? El tiempo es responsable de que yo no lo haya podido hacer, ¿no? Cuando no nos hacemos Claro. cargo de alguna manera. Pero es que sí, pues sí. Otra de las razones también puede ser ese miedo, ¿no? Miedo o inseguridades que nosotros podemos tener dentro, ¿no? Y que aquí desde el DIS de repente nosotros las personas en función a nuestro estilo de comportamiento tenemos diferentes respuestas primarias, ¿no? Entonces, por tanto, para cada estilo puede haber un motivo de procrastinación distinto, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene un estilo mucho más dominante, más orientado a las metas y a las tareas, esta persona no va a querer, a pesar que es muy arriesgado, lo que no le va a gustar es perder, quiere entrar a ganador y tiene que ganar. Entonces, un temor básico que puede tener es a perder, ¿no? Y eso muchas veces podemos detener ciertas decisiones porque tenemos temor a perder. Una persona que está más orientada a las metas, pero a las personas, ¿no? A la influencia, ¿no? A las relaciones, entonces va a tener un temor, por ejemplo, de perder un rechazo social. Entonces no va a tomar decisiones impopulares que de repente son necesarias y la va a procrastinar en una empresa, ¿no? Puede ser que haya un gerente que quiere ser muy amado, ¿no? Que quiere ser muy aceptado, muy reconocido, pero cuando tiene que tomar decisiones porque debe tomarlas, Se las son deja necesarias, las deja a otros, las va a delegar porque él no puede perder su imagen, ¿no? Otros que de repente son más orientados a los procesos, que son más un perfil de estabilidad, de serenidad, y a las personas también, que está orientado, lo que va a evitar en todo momento es el cambio. ¿Por qué? Porque le va a generar inestabilidad. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a procrastinar? El cambio. Todo aquello que me quite la armonía, la paz, la estabilidad, el status quo, lo voy a evitar, porque quiero mi zona segura y el miedo allí, porque mi respuesta básica es esa, contra los ritmos y los cambios. Y finalmente estaría este otro, ¿no? Que tiene un estilo más de cumplimiento, que está orientado a las tareas y a los procesos, que lo que va a hacer es, quiero hacer bien las cosas, lo que tú a mí has mencionado muy bien, ¿no? El perfeccionista, que puede caer en la parálisis por análisis, pero ¿qué está temiendo? Equivocarse.
porque el temor es que critiquen su trabajo, que digan, ¡hey! Lo hiciste mal, no fue perfecto, ¿no? Entonces, sí es importante por eso, y de repente como cuarta razón, si se quiere, o que tiene que ver con esta, es la importancia de observarnos, ¿no? En algún momento creo que conversábamos, Anita, y veíamos que en nuestras sesiones de coaching, algo que pasa es que estamos en automático y a veces no nos damos ese tiempo para decir, ok, ¿qué está pasando conmigo? ¿Realmente qué estoy procrastinando ahora? Es más, ¿cuál es mi tendencia? ¿Dónde están mis fortalezas? ¿No? Esa capacidad de mirarnos y de conocernos, pausar y tomar conciencia, porque al final es un tema de conciencia, ¿no? Todos, como bien tú dijiste, de alguna manera procrastinamos, pero no necesariamente por las mismas razones, por cuanto somos diferentes, ¿no? Entonces, es bien importante eso, la autoobservación, ¿no? El saber por qué estamos haciendo, porque de repente también puede ser que no le tengamos sentido, que ahí es lo que dijo Anita, ¿no? Si es una obligación, de repente para mí no tiene sentido. Tú me vas a decir, ahorita, no sé, ponte en una maestría o en un doctorado, y de repente para mí eso no es importante, pero ¿por qué estás procrastinando? No, no estoy procrastinando, yo no le encuentro un sentido a esa tarea que tú me estás diciendo, porque me la ha dicho mi papá, bien dijiste tú, ¿no? Entonces, pero todo eso yo creo que basa de quién estoy siendo hoy, quién estoy Pero siendo les hoy en este cuento momento, ¿no? que esto de la falta de autoobservación a mí me sucedió en algún momento cuando yo trabajaba y tenía que hacer los presupuestos para capacitación y desarrollo. Para mí hacer el presupuesto realmente era muy fácil, porque yo tenía toda la data ya en un sistema y era recogerla y agruparla para cada área, ¿no? Era una empresa muy grande, entonces ir desglosando los presupuestos por área, dependiendo del número de personas, era más difícil o menos difícil. Sin embargo, para mí esa tarea era muy fácil, pero yo siempre procrastinaba este presupuesto sin darme cuenta al principio, ¿no? Sí. Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, lo tengo que hacer, ¿por qué lo estoy demorando? Y me di cuenta que no lo demoraba por la tarea en sí, porque además a mí me gustaba trabajar con números, sino lo que me significaba esa tarea después. Porque tú sabes que en todas las empresas tú presentas un presupuesto y sabes que te lo van a bajar. Era cuando lo tienes que bajar, la conversación con cada dueño del área era una tarea terrible para que puedan bajar su presupuesto. Sabían que lo tenían que bajar, porque eso lo sabemos todos, pero igual para ellos era muy difícil. Y no le puedo quitar este curso a este o este plan a este. Y era terrible, demoraba muchísimo. Y como a ellos también les costaba hacer esa reducción, le quito a este ya no va, mis plazos no se cumplían tampoco. Entonces yo tenía la ansiedad de no hacer mi tarea, de no querer hacer esta parte, de afrontarla, y después esperar que ellos a última hora me mandaran sus cuadros y yo terminar mi tarea. Ya. Entonces lo que empecé a hacer es organizar los presupuestos y ya decirle a ellos, sabes que te van a bajar más o menos tanto. Entonces esto, lo tenemos que ver de otra manera. Y así fuimos más o menos dejando de procrastinar, ¿no? Con un común acuerdo, pero esta autoobservación que tú estás mencionando realmente es un punto importantísimo para poder detectar que estamos procrastinando y Sí. no es flojera. Y no es flojera, definitivamente es más que, ¿no? Es más que, sí. Y tema de Ahora, conciencia. tenemos varios consejos, ¿no? Creo que igual un ejemplo típico que la mayoría hemos podido vivir es si no me equivoco, entra en el caso el síndrome del estudiante, que es el postergar siempre el estudiar para un examen hasta el final. Sí, A veces, sí. bueno, ya depende de cada uno la causa, ¿no? Pero creo que es algo bastante común con el que la mayoría se puede identificar. Sí, ¿Cuántos no totalmente. hemos dormido y nos hemos ido sin dormir a dar un examen porque no nos Claro, dio el tiempo para estudiar, ¿no? claro. O se nos dio, pero no, a ver, no es el tiempo, ¿no? Somos nosotros, ¿no? De repente, ¿qué decisión elegimos para que el tiempo no nos diera, ¿no? Nuevamente Claro. volver a la causa, ¿no? Pero es totalmente válido lo que dice. ¿Quién no lo ha hecho, ¿no? ¿Quién no se ha amanecido para ir a dar ese examen? Creo que todos lo hemos pasado, ¿no? Y postergamos.
Y a veces también podemos postergar poniendo razones urgentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo sé que tengo una reunión ahora al mediodía, pero me levanto y sé que tengo que leer un par de cosas, pero me llama esto, ¿no? Sobre todo que ahora tenemos tantos estímulos y en verdad, hoy más que nunca, donde abunda tanta información, entonces quiero ver, ¿no? Y ya un ratito, un post me jala a otro y a otro y a otro, y esto es increíble, porque tú te das cuenta, no puedo creerlo, he estado más de 60 minutos, y es que no te sale ese relojito que dice, ha estado más de 5 minutos y después ya, ¿no? Y sigues allí, entonces te quitas, y bueno, finalmente no me preparé para esto, pero bueno, me enteré de las noticias, ¿no? Claro. Cuando estamos, o sea, siempre buscamos como razones, bueno, no hice esto, pero bueno, hice esto otro, ¿no? O Es nos que estás quedamos, buscando la tarea gratificante. el mono, es el mono, ¿no? Exacto, Es el exacto. mono, es el mono que toma el control, ¿no? Primero veremos, a ver, voy a investigar, ¿y qué hizo este señor, no? Que a mí me pasa muchísimo, sobre todo cuando a veces hay que preparar clases, ¿no? Cuando hay que dictar o hay que... Entonces es buscar, y es interesantísimo porque el mundo de Internet es tan amplio y es maravilloso y puedes viajar por todo el mundo y conocer tanto que te puedes, o sea, en verdad te puedes pasar horas y dices, wow, cuánto he procrastinado y me desenfoqué, ¿no? Entonces, qué importante es tomar conciencia de eso. Y ahora yo creo que sí podríamos hablar de cómo es que hacemos para dejar de procrastinar, porque ya nos dimos cuenta que todos procrastinamos de una o de otra Sí, por manera. supuesto, Sí, por sí, supuesto. sí, Eh, Yo, antes de que pasemos al sí, tema de los consejos que podemos darles a todos los que nos ven para que dejen de procrastinar, a mí me gustaría entender una cosa muy rápida. sí, Es verdad, sí, todos procrastinamos y cada uno por distintas causas y cada uno de manera distinta. Entiendo que hay algunos que son más eventuales, algunos que ya lo hacen de una forma crónica, sí. eh, pero ¿qué efectos o consecuencias tienen sobre uno mismo el hecho de procrastinar? la ansiedad terrible que te causa, ¿no? Porque empiezas con un proceso de ansiedad, pero a medida que se te va acercando el plazo, esa ansiedad se convierte en angustia y esa angustia en estrés. Además, el hecho ya de hacerlo a último momento puede hacer que la calidad de tu trabajo no sea la que podría haber sido, porque tú, como dije antes, tienes más tiempo de arreglar un trabajo si lo empiezas antes que hacerlo a última hora y salga como salga porque ya lo tienes que presentar. Entonces, es importante y por eso también la procrastinación es un manejo de emociones, porque la persona que procrastina busca para evadir esa angustia que le provoca la tarea o esa inseguridad o como le llamemos, busca tareas gratificantes. Entonces se Sí. queda en ese círculo vicioso de la tarea gratificante para no hacer aquello que lo angustia. Entonces, después termina con un estrés que ya es parte de su vida cada vez que tiene que hacer una tarea por la que procrastina. Susana, Ese es perdón, el gran Sí, problema. querías agregar sí, algo. sí, sí, me parece súper importante esto que tú has mencionado, Carlos, porque las consecuencias pueden ser muy variadas, ¿no? Hasta un tema de ir contra tu autoestima, ¿no? Yo tengo un caso cercano de alguien que, por ejemplo, ¿no? Está buscando que bajar de peso, está buscando que bajar de peso, pero sin embargo, por la gratificación inmediata, ¿no? Por más que ha entrado en una dieta y en otra y en otra y en otra, bueno, te dan la dieta y bueno, pero lo puedo reemplazar por esto, pero lo reemplazo por esto, pero lo reemplazo por esto. Al final han pasado muchos años a veces, no has podido llegar a lo que querías y al final tú te encuentras de la nada llorando por nada, renegando, ¿no? Con ataques así de ira por gusto. ¿Y de dónde viene? Y al final, cuando vamos a la raíz en sesiones, a través de la reflexión y la indagación profunda, es eso, no me acepto, no me acepto como estoy. Y por haber procrastinado de esta forma y no ser consciente de eso, no me quiero hacer cargo, no me quiero hacer cargo de lo que eso significa. Entonces, cuando ya me hago cargo, es importante porque entonces ya podemos diseñar un plan de acción a medida para la persona. Y eso es lo interesante, ¿no? Ha entrado ahora en algo, ¿no? De una rutina de ejercicios, que es el ejercicio que a ella le viene bien, ¿no? Porque no a todo el mundo le viene lo mismo,
No puedo hacer ejercicio por esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, no puedo hacer... Y puede ser muy exitosos en otros ambientes, pero hay algo de repente que estás guardando y estás procrastinando. Y eso en algún momento te va a pasar la factura, de alguna forma. Pues, de hecho, este manejo de emociones, del cual no te has hecho cargo, puede salir en algún momento con algún problema físico también, con un Es dolor, como el con alguna ejercicio, ¿no? úlcera, tal cual, tal cual. Entonces, sí hay Lo muchas empiezo el lunes. consecuencias. Exacto, que son consecuencias entonces que van contra nosotros mismos. Por esta palabra que dijo Anita, ¿no? El crastinar, o sea, ir contra ti realmente, vas contra tu juicio, pero ya de una manera inconsciente. Entonces, ¿qué podríamos decir de consecuencias para alguien que está actuando de manera inconsciente? Todo lo que podamos imaginar, ¿no? Eso. Qué difícil es concientizar todo eso. Por eso la autoobservación es importante, por eso es que de pronto una sesión de conversación, ¿no? En la que nosotros a través del coaching podemos de alguna manera hacer un encuentro saludable, donde podamos hacer conciencia de estas cosas, que es un poco la función de nosotros como coaches, ¿no? Ayudar a que la persona tome conciencia, pero en realidad es que ella se dé cuenta, no nosotros, ¿no? Pero facilitar esos procesos en lo que podamos descubrir dónde estamos hoy, ¿no? Y desde allí, ¿qué quiero ser? ¿Qué versión de mí quiero ser? ¿No? Y ser consciente de la versión que estoy siendo hoy. Entonces, para eso es que existe. Ahora, ¿cuándo cuándo buscar ayuda? ¿No? Yo creo que es en la medida que sintamos que no podemos hacernos cargo, ¿no? De pronto, por eso en esta pandemia ha habido como una necesidad muy grande de ayuda, ¿no? O de ser ayudados porque como que no me puedo hacer cargo de esta situación, entonces busco ayuda. Entonces, ¿y cuándo no me estoy haciendo cargo? Cuando ya comienza a afectar mi vida, mi rutina diaria, ¿no? Si, por ejemplo, ya no me puedo levantar a la hora, si ya no estoy respondiendo con amabilidad, si ya no puedo sonreír, si me duele la cabeza, si ya no me provoca conversar con mis amigos, si es que soy un ser muy social, ¿no? Entonces, qué importante por eso es estar consciente, ¿no? O sea, ok, no me puedo hacer cargo de esto, ahí buscar la ayuda, ¿no? Claro. Eso. Bueno, y ahora sí, para culminar el tema, para poder cerrar la procrastinación, ¿qué les parece si nos dan consejos al respecto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasos hay para seguir, para poder tomar conciencia de nosotros mismos y poder acabar con nuestras postergaciones? Mira, Pues, yo sí, creo que tú para empiezas, dejar de Anita. procrastinar, Sí. gracias. Yo creo que la mejor manera de dejar de procrastinar es empezar ya. O sea, Exacto. no lo dejo para mañana, no hago otra tarea que me gratifique, quiero acabar con esta ansiedad. Entonces, no procrastinemos. Empecemos ya la tarea. Tomemos una decisión, no busques que sea perfecto, no busques que hoy me falta este tipo de papel y por eso no lo hago, o me falta la tinta y no la hago, no, hoy mi computadora está lenta. No, 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 no. Empieza. El empezar ya es el mejor consejo que puedas tener. Empieza. Sí, y en ese lado, yo me acuerdo cuando yo me iba a casar, me acuerdo las palabras de mi cuñada en ese tiempo, y yo dije, pero caramba, no tenemos la casa llena, ¿no? No tengo todo, no tengo todo, y por eso o sea, no me puedo casar porque no tengo todo, ¿no? Y tengo o sea, no tengo sala, no tengo comedor, mi cocina, tengo una cocina y un refrigerador, y con eso será, y tenemos la cama, nada más. Entonces, y yo me acuerdo que esa palabra que me dijo mi cuñada, ¿no? Que ahora me doy cuenta que encerraba una gran sabiduría y tiene que ver con lo que dice Anita, ¿no? Es, hazlo ya, porque cuando ya lo hagas, después todo va a ir llegando. Y eso después indagué un poquito más, se le llama el efecto Zeigarnik, que es como que nuestro cerebro le gusta terminar las cosas que empieza. Por lo tanto, y tiene que ver con el círculo que les mencioné al principio, ¿no? Cuando no hay plazos, no hay monstruo del pánico, no hay plazos. Pero cuando yo le pongo un plazo, ya apareció, ya me tengo que enfocar hacia realizar lo que ya empecé, ¿no? Por eso me parece súper válido lo que dices. Empieza ya. Tengo que inscribirme, inscríbete, hazlo, ¿no? O sea, empieza ya sería de repente un primer consejo, ¿de acuerdo? Y de repente por allí iría con este tema de... hay un libro que se llama, de Brian Tracy, que está disponible también, que habla de productividad también, pero que se llama Tráguese ese sapo,
que está parafraseando, ¿no? A Richard Dwyer, creo, pero este señor habla de tráguese ese sapo. ¿Qué significa? Que justamente ir a esa tarea que me disgusta, que ir a la roca, ¿no? Entonces, durante el día, empezar por la tarea más difícil, ¿no? Trágate ese sapo. Y lo que se sugiere, por ejemplo, es hazlo temprano. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer una rutina de ejercicios, lo que se recomienda es la mañana, porque estamos con más energía. Entonces, es más fácil que tú en el día empieces así a que digas, me tengo que comer el sapo en la tarde. La motivación del día, cuando te vas a comer el sapo en la tarde, no es la misma a que si empiezas y dices, ya me comí el sapo y lo hice, ¿no? Entonces, al contrario, es un tema que incluso va ante tu propia autoestima, porque dices, estoy logrando mis propios acuerdos. Entonces, eso es algo súper bueno para ti, ¿no? Entonces, eso, empezar de repente por la roca, ¿no? Empieza ya, y después, o algo que puedes tener en mente, si lo que quieres hacer ya te inscribiste, ok, de qué cosa es lo más complicado. Empieza por ahí, empieza por la roca. Lo después, porque si has hecho lo más difícil, lo demás ya se va a ir dando, ¿no? Eso, por Claro. ejemplo. El consejo también es divide las tareas, ¿no? Buenísimo. No empieces por una sola. Tienes que ir dividiendo y agendándolas para que tú vayas poniéndote los plazos para empezar y terminar cada una de las tareas. Porque si no, no vas a empezar. Y aquí lo importante es empezar, comerte el sapo y después dividir las tareas. Exacto, eso, ¿no? Dividirlas. Sí, y ahora incluso está muy de moda este tema de las metodologías ágiles, ¿no? Que lo que hacen y en los trabajos es así, ¿no? En las organizaciones tenemos como pequeñas entregas para no procrastinar de repente objetivos largos, los ponemos en chiquitito y vamos logrando pequeñas metas. Igual en nuestra vida diaria, creo que eso es importante, ¿no? Hoy voy a hacer tareas pequeñitas, ¿no? Dividirlas porque además eso es gratificante para ti también, ¿no? Lo estoy logrando, ¿no? Hoy voy a hacer esto. Y mira, en lo grande y en lo chiquito, ¿no? O sea, lo importante es eso, cómo tú, con tu criterio, de acuerdo a tu diseño de acciones para llegar a donde quieres llegar, puedes hacer esa división, ¿no? Pero sí es importantísimo. Bueno, y ahora más, porque con esta desestructuración que hemos tenido a raíz de la pandemia, y que en casa ya no era solamente trabajar, sino ver a los chicos, limpiar, cocinar, entonces, y trabajar también, la gente se ha desestructurado y poder hacer las cosas a tiempo y no procrastinar se volvió una tarea titánica para muchos, ¿no? Entonces, esto de dividir las tareas, de agendarlas, priorizarlas, es importantísimo cuando estamos en una situación como la que hemos vivido. Sí, Otra importante también es comparte tu objetivo con los demás, ¿no? Conversa con otras personas, hazles saber lo que estás buscando a tu pareja, a tu hijo, a tu mamá, a quien quieras, como para que cuando tú estés flaqueando por hacer algo, alguien más te pueda ayudar, te pueda dar el estímulo para que tú salgas adelante, para que sigas haciendo esa tarea, ¿no? A todos nos toca a veces, no, mira, me desanimé, en esta época hay mucha gente que quería dejar de hacer cosas, otros que querían empezarlas y no pudieron, entonces el compartir nuestros objetivos con alguien más nos ayuda a que tienes a alguien que te va a apuntalar y te va a decir, no, sigue, esto es bueno para ti, Esto, hazlo por de esta ejemplo, manera, ¿no? Y esto, por ejemplo, sí lo he visto mucho, ¿no? Es como, incluso las parejas, ¿no? Llámame a tal hora, por favor, que tengo esto, ¿no? Y de Despiértame. alguna manera, despiértame, ¿no? Despiértame, por favor, ¿no? Eso que sea, y eso es súper bueno. O sea, hay muchas cosas que las hacemos de manera intuitiva, mira, y que ahora es bueno saberlas y también caer en conciencia, oye, mira, esto sí yo lo hago. Y de manera natural, sí, pues porque todos, nuestro cerebro nos está diciendo, termina lo que empiezas, ¿no? Entonces, sí, eso de que llámame para despertarme es un buen punto. Y también crear el contexto, ¿no? Crear el contexto, facilítate las cosas, ¿no? Si a mí me cuesta levantarme temprano, bueno, pues mi despertador, si lo que tengo que hacer es una tarea importante temprano, deja tu ropa lista el día anterior, ¿no? Facilítate
que puedas cumplirlo en el momento. Crea el contexto también, ¿no? Pero para eso también es importante que tú elijas, ¿no? Sé consciente de qué cosa es lo que estás eligiendo y que si no lo eliges, ¿qué va a pasar? Y trae las consecuencias, que es lo que tú decías hace un rato, ¿no? Carlos, tú preguntabas, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, justamente uno de los tips para dejar de procrastinar es decir, al tomar esa conciencia, traigo esa versión mía. Si es que estoy procrastinando, ¿qué va a pasar conmigo? Puedo perder mi trabajo, voy a terminar con una imagen que no es la que yo quiero, voy a perder, no sé, ¿qué voy a perder? ¿A qué le voy a decir que no si es que tomo esa decisión? Entonces traes esa versión de ti y dices, Claro. quiero esto, la traes al presente, y dices, y esto puede pasar. Y de pronto es decir, traerte al monstruo del pánico acá, hablar con él y decir, quiero esto, me pongo acá adelante, no quiero. Entonces, ok, entonces sobre eso también es importante crear el contexto, que también sería crear el método, le dicen, ¿no? Yo puede ser que tengo muchas ganas, pero no tengo método. Quiero estudiar, quiero esto, pero no tengo un método para hacerlo. Entonces, mejórate ese método, ¿no? Un método no es otra cosa que una forma de hacer las cosas y facilítatelas, ¿no? Cada quien de a su manera, ¿no? Esa es Claro. otra. Si Otro importante es que no te castigues, ¿no? O sea, si bien no puedes a veces comenzar la tarea o llegar con la agenda como la tenías programada por alguna razón que no la pudiste manejar, no te castigues. Al contrario, busca las razones por qué no pudiste y subsana esa parte para que puedas continuar con la tarea. Todos tenemos inconvenientes, a todos a veces se nos va la hora o tuvimos otras tareas también importantes o urgentes que las tuvimos que atender. A eso también hay que aprender a priorizar lo importante y lo urgente. Pero es importante también que cuando cumples con una tarea, te premies, ¿no, Susana? Totalmente. Es más, sí, yo les voy a comentar. Lo que pasa es que, por ejemplo, si te divides las tareas y logras pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si termino estas 2 hojas de este informe que es terrible, porque los informes es una de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Los que tenemos que hacer informes. Al menos a mí me cuesta sentarme a escribir. Entonces digo, si termino esto, me voy a ir o a tomar un capuchino que me encanta, o me voy a ir a, no sé, este chocolatito, o me voy a permitir, no solamente las pausas activas como tal, sino me voy a recompensar, ¿no? Y también crear como pequeños rituales, ¿no? O sea, yo le compartí a Anita y lo voy a compartir con todos, que yo al inicio de la mañana, yo empiezo con mi velita, ¿no? Porque es como decir, enciendo mi chispa temprano, ¿no? Y al terminar mi día la voy a apagar porque mientras yo la vea prendida de alguna manera, al menos es algo que me está funcionando en este tiempo. Tampoco me rigidizo, pero hoy por hoy son crearme pequeños rituales o actividades que le dan sentido a lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, por eso sí también ahí eso va de la mano con cuál es tu porqué. Lo que estás haciendo hoy, ¿qué sentido tiene para ti? Las tareas que estás haciendo, ¿qué sentido tienen para ti? Y si tienes el por qué claro, es ahí como dice Simon Sinek, ¿no? O sea, el por qué tiene que estar claro. O sea, no es solamente prender una vela, para mí es mantener mi chispa encendida. Claro. Entonces voy más allá del porqué de las cosas. Y como para mí puede ser una vela, para otros pueden ser otras cosas, ¿no? Y cada quien crear sus propios rituales, ¿no? Sus propias acciones de compensarse y de motivarse también, ¿no? A eso se refería Anita. Y creo que también tiene mucho que ver con concentrarnos en nuestro círculo de influencia, ¿no? Un poco cerrando con el tema de Covey, de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que me parece súper bueno, es concentrarnos en aquello que está en nuestras manos hacer, ¿no? O sea, yo no puedo controlar el tiempo, pero sí puedo controlar mis elecciones de cómo elijo dirigir mi tiempo o cómo elijo manejar mis emociones. Yo elijo aceptarlas o negarlas, yo las elijo, ¿no? Entonces, sería concentrarnos en ese en el centro, en nuestro círculo de influencia, porque ahí está nuestro poder. Ahí está. ¿No, Anita? Por eso debemos evitar las distracciones, que son una fuente terrible para procrastinar, porque nos da un efecto gratificante. Entonces, sí, una distracción es lo peor como que el ejemplo que puso Susana antes del estamos... celular, ¿no? Que es lo que todos hemos hecho en algún momento. Distraernos con esa pantalla que en verdad te puede entretener por horas y se te pasa el tiempo volando y ni te das cuenta. Y al final que lo hacemos muchas veces.
¿Cómo? Sí. Lo hacemos muchas veces, en cualquier circunstancia, no solamente con las tareas. Estamos en una reunión y estamos con el celular, ¿no? Anita, Sí, pero claro. nunca me había pasado con por ejemplo, yo en Twitter no entro mucho, a Twitter no, pero a raíz de todos estos eventos políticos que hemos vivido en las últimas, ¿no? En verdad, abrí Twitter, ya lo tenía, pero no sabes, he podido estar horas, 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 y era horas, y me di cuenta de que todo el mundo escribía, y yo también quería escribir. Y dije, wow, wow. Y encontré una gratificación que no había sentido hasta que me he dado cuenta de verdad que había estado más de 6 horas en un día en el Twitter, ¿me entiendes? O sea, es mucho. Leyendo, buscando a todos mis personajes, porque no solamente entré ahí, sino dije, voy a ver, ¿y qué estará diciendo fulanito de tal? Claro. Y este de la oposición, ¿qué estará diciendo? Y mira, este que no he contestado, ¿quién es este que me... Y este es un troll. Y este de acá, ¿qué cosa? Descubrí un mundo, te juro que para mí ha sido... Tengo que mantenerlo alejado. Así que el Twitter tengo que mantenerlo ahí, ¿no? Pero Muy es bien, importante. evita ¿sí? distracciones. Sí, pero lo reconozco. Y gracias, y mira, estábamos haciendo este tema, entonces ahí he podido identificar de que el Twitter, en mi caso, es una gran fuente de distracción. Bueno, interesante. Yo quiero cerrar el tema agradeciéndoles mucho por los consejos, por las definiciones, por todo lo que nos han podido explicar hoy, en verdad. No sé si falte algo que quieran agregar. Yo solamente quiero agregar algo para terminar sobre lo que habló Susana de la explicación de Tim Urban, ¿no? Esto de las dilaciones, que cuando tenemos dilaciones con plazos cortos, a pesar de que nos podamos angustiar por el monstruo del pánico, no cumplimos la tarea, finalmente las terminamos y las cumplimos habitualmente. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con esas tareas o esas metas personales que nos ponemos y que no tienen plazo, porque realmente cuando ahí dilatamos el tiempo al no tener ese monstruo del pánico, ¿no es cierto?, hasta que de repente se nos fue el tiempo, no cumplimos a veces con nuestras propias metas, porque no tenemos esos plazos. Entonces es importante ver esas partes. ¿Por qué? A veces es por miedo, a veces también es por querer hacerlo perfecto, son por las mismas razones, entonces, de las que ya hablamos por la procrastinación. Entonces tengamos mucho cuidado con nuestras metas sin plazos. Claro, yo quisiera cerrar solamente diciendo esto, ¿no? Haz una lista y de esa lista de lo que tienes que hacer, separa qué está en tus manos. Y nada, ponte en acción. Empieza ya. Empieza ya. Perfecto, les agradezco una vez más por todo. Gracias por educarnos sobre el tema de procrastinación. Gracias, Ani. Gracias, Susana. Gracias. Espero verlas pronto. Y bueno, saludos también a todos los que nos miran en el podcast. Cualquier pregunta que tengan la pueden comentar aquí abajo del video. Estamos a su disposición y que tengan un lindo día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Anita. Chao, Anita. Gracias. Nos vemos en el Nos siguiente. vemos pronto. Sí. Chao. Chao.